Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Un saludo a cada uno de los hermanos que nos sintonizan y a todos los amigos y familiares que nos están viendo. Vamos a ver la palabra de Dios en esta mañana. Vamos con nuestra escuela dominical y los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, como dije al principio, hermanos, hoy empezamos la tercera unidad de nuestra escuela dominical, donde el título de la unidad se llama ¿por qué necesitamos la Biblia? Es una pregunta que nos hace nuestro material para reflexionar durante 7 temas que vamos a estar viendo en la palabra de Dios aquí en la escuela dominical. Y el tema de hoy, la primera de esta unidad, se llama la autoridad de la Escritura. Ese es el tema. Y vamos a ver que lo que vimos ahorita en la palabra, pero antes vamos a ver lo que es nuestro versículo donde se concentra nuestra clase el día de hoy, que es en el 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vemos aquí el concepto clave, la razón por qué nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque es una palabra inspirada, dice aquí el versículo clave, y que vamos a estar trabajando en esta mañana. Y vamos a ver también una parte muy, muy poderosa del tema que dice la autoridad de las escrituras. Vivimos en una época en que la falta de absolutos es un tema común, pero el cristiano tiene buenas razones para creer en la inspiración de la palabra. Las escrituras tienen la autoridad de decirnos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo, y nos revela la verdad espiritual. Hoy vamos a aprender y nos recuerda que nosotros como cristianos creemos que la autoridad de la escritura es para que nosotros seamos mejores cristianos. El primer punto de nuestra clase dice: las escrituras es divinamente inspirada. Vemos aquí la postura del apóstol Pablo en relación a las escrituras, donde él llama o encara e instruye a Timoteo de una manera personal. Y yo creo, hermanos, que la palabra también de Dios es algo personal. Aunque hay predicadores, hay maestros, hay quienes predican la palabra, pero lo más importante es que cada persona, que cada cristiano pueda tomar la palabra y tomarla para sí mismo y leerla. Y uno de los puntos que me llamó la atención en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo es el carácter de los hombres en los postreros días, en la cual hoy en día, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, aunque sí había situaciones de caracteres de hombres en la época, sin embargo hoy en día
se visualiza más lo que la Escritura y lo que Pablo quería decir. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Según los estudios que hemos llevado a través del tiempo, es que fueron aproximadamente más de 40 hombres inspirados en diferentes épocas, de diferentes tipos de sociales y momentos, en el cual fue recapitulado cada uno de estos párrafos que hoy tenemos como la Santa Biblia. Y vemos la importancia y vemos cada uno de cómo el mensaje se va transmitiendo con el tiempo. Y dice, en el versículo 1 dice: también debes saber que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo creo que hoy estamos viviendo esos tiempos. Hay tiempos muy, muy cruciales, tiempos que hoy la palabra de Dios nos da claridad de lo que el apóstol Pablo estaba queriendo transmitir. Dice, ¿por cuál es la razón? Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Esas son las características, esas son los caracteres que tendrían los hombres en los postreros días. Y hoy estamos visualizando casi 100% lo que el apóstol Pablo quería enseñar. Dice, serán afectos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, dice, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Dice, a estos tenemos que evitar. Pero para que el hombre pueda darse cuenta de la situación, pues tiene que leer la palabra, tiene que ir a la palabra y tiene que entenderla. Y por eso es importante que el cristianismo hoy en día, la enseñanza que nosotros damos, que los pastores dan, que los evangelistas dan a las congregaciones, es invitar al cristianismo, invitar al cristiano que estudie, que lea, que se inspire, que se fortalezca en la palabra de Dios. Uno de los puntos que vamos a enfocarnos está en el versículo 13, que dice que nos advierte de los malos hombres y los engañadores que tratarán de desviarnos de la verdad. Esas son cosas que hoy en día estamos viviendo y se está oyendo allá por la televisión. Muchos falsos hombres, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros se están levantando y hablando en el nombre de Dios. Y las personas hoy en día comúnmente está enfocado lo que dice el sistema, lo que dice la internet, lo que dice la televisión, porque el hombre ahí está enfocado y no está enfocado en lo que dice la Escritura. Pero cuando el hombre se viene a la Escritura, entenderá los tiempos en el cual está viviendo y guardará su vida para que pueda vivir correctamente delante de Dios. Y cuando pueda ver la palabra y escuchar esas voces que se transmiten a través de la internet o de la televisión, el hombre entendido podrá darse cuenta cuándo es verdad y cuándo es mentira. ¿Por qué? Porque es una persona que conoce la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo, porque el apóstol Pablo va a continuar a seguir su vida misionera y tiene que dejar al apóstol, a este varón, Timoteo, porque él va a quedar al frente de un pueblo, al frente de una congregación. Pero sin duda el apóstol Pablo se quiere asegurar que esta persona, Timoteo, sea una persona de verdad, sea una persona que sea instruida por la palabra de Dios. Y le recuerda muchas cosas desde su niñez el apóstol Pablo de lo que él era y que nunca se aparte de ella. Más adelante lo vamos a ir viendo. Pero dice la palabra, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hoy en día se escuchan muchas cosas, se levantan muchos falsos, y todas las cosas que nos suceden comúnmente por la situación en la que vivimos hoy, muchas personas piensan y buscan un pensamiento erróneo, a veces buscan hasta la misma palabra de Dios para descifrar de que ellos tienen razón de lo que la razón en la cual estamos viviendo hoy. Pero el hombre que es entendido, el hombre que conoce la palabra, sabe los tiempos que va a vivir.
Entonces, vamos a ver qué nos dice. Dice la palabra ahí en el versículo 13, dice: mas los hombres amadores y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Nos advierte que los malos hombres y los engañadores tratarán de desviarnos de la verdad. ¿Y qué nos exhorta la palabra? Nos insta a enfocarnos en la palabra de Dios. Versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Muchas de las cosas, una de las razones es que Timoteo era un joven cuando está siendo instruido por el apóstol Pablo. Obviamente que no todo el trabajo a lo cual Timoteo había logrado llegar, o donde estaba en este momento que estaba siendo encarado por el apóstol Pablo, sino que tenía también una razón, un fondo por el cual desde la niñez, desde que era niño, este joven fue instruido en la palabra. Y eso es lo importante, que hoy en día nosotros como familias, como padres, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos lo que es la palabra de Dios. En el siglo XX era muy común que las familias tuviesen cultos familiares donde se expresaba, se predicaba el evangelio y dábamos pensamiento con la palabra. Yo lo recuerdo con mis padres, yo lo recuerdo con mis abuelos, con mis antepasados, que ellos antes de irnos a dormir nos llevaban a la mesa y nos leían una palabra, nos daban el consejo, nos daban la oración, y después de ahí nos íbamos a dormir. Eso era algo natural en esa generación, algo que no se exigía, sino fluía, porque había hambre, había sed de Dios. Pero hoy el mundo nos ha atrapado. Hoy el mundo, el sistema, la televisión, la radio, el internet, todas estas cosas nos ha ido alejando de esa buena costumbre que hemos tenido. Pero el apóstol Pablo dice: tú persiste en lo que has aprendido. Tú continúa, porque esto es lo mejor para nosotros. En el versículo 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, que las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nos responsabiliza a los padres de familias a enseñar las escrituras a sus hijos desde la niñez, para que sean sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando veía yo esta imagen de consejo del apóstol Pablo a Timoteo, recordaba una época de mi vida cuando estaba con mi abuela, que estaba estudiando, iba a la escuela, iba a trabajar, y aparte de trabajar, trabajaba en la casa, hacía mi tarea. Y recuerdo que pues estaba yo cansado, todo el día ocupado, ¿no? Un niño ocupado, un jovencito, un adolescente ocupado, que lo único que quería era irse a dormir. Pero no sé si era castigo en ese momento, se veía, no lo sé descifrar todavía, pero no sé si era un castigo. Pero antes de irme a dormir me decía: tienes que leer la Biblia. Y no me dejaba si no iba y leía un versículo o un capítulo de la Biblia. Y después ya me podía irme a dormir. En ese tiempo yo no entendía. En ese tiempo se ve, hermanos, hay una rebeldía. Y yo creo, hermanos, que es lo donde después dice la Escritura, ¿verdad?, que la lucha entre la carne y el espíritu se oponen entre sí. Pero en ese momento no lo entiendes. Y muchas veces los hijos viven esa etapa cuando los padres quieren, hermanos, llevarlos a leer la palabra. Hay una resistencia, no quieren. Y muchas veces los padres se dan por vencido porque no ven el fruto. Y hermanos, esto
me recuerda que la semilla dice que tiene su tiempo, ¿verdad? La semilla tiene que entrar a la tierra, tiene que pasar un tiempo, tiene que podrirse y después nace una planta y después empieza a crecer, a florecer y empezar a dar frutos. Es un tiempo, es un proceso. Pero hoy en día los padres o las personas quieren ver las cosas cambiadas en el momento. Pero recuerdo que todas esas cosas no las llegué a la parte de la adolescencia, una etapa muy difícil en mi vida, y sin embargo, cualquier cosa que yo quería hacer, algo me decía que no lo tenía que hacer. Cualquier cosa, me refiero a una cosa no correcta. Algo me detenía. Algo estaba ahí que siempre me estaba cuidando. Pero ese es el proceso que Dios tiene en nuestra vida. Y el apóstol Pablo, cuando ya estaba grande, se lo decía: no te olvides de los consejos, no te olvides de lo que practicabas con tu abuelita, con lo que practicabas con tu mamá. La palabra de Dios dice que no nos apartemos a ella a diestra ni a siniestra, sino que siempre nos enfoquemos en ella. Y la Escritura dice que desde la niñez que has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, dice, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si yo recorro toda mi trayectoria hacia atrás, yo no hubiera logrado lo que hoy, gracias a Dios, nos ha bendecido, si no hubiera sido por estos principios que en la niñez fueron sembrados, aunque no se veía, no había claridad, pero hoy en día hay una razón hay una satisfacción y hay un gozo. Y hoy me deleito, hoy me gozo yo compartirles la palabra, enseñarles la palabra. ¿Por qué? Porque cuando vemos dice la palabra, vemos aquí el espejo de algo, que un consejo que el apóstol Pablo da a Timoteo, se relaciona algo con algo personal. Y para mí es un gozo, para mí es una satisfacción y darle gracias a Dios. Y no quiere decir que ya lo sabe uno todo y que no hay nada más que hacer. Todavía hay mucho por qué aprender, todavía hay mucho por qué corregir, todavía hay mucho por qué desarrollar en nuestro interior, y que nosotros le permitamos que Dios siga haciendo la obra en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero es un proceso de tiempo, de muchos años. Y esa es la razón por la cual el cristiano tiene que tener la palabra de Dios, tiene que leer la palabra de Dios, tiene que estudiarla. Por eso nos responsabiliza a nosotros, los padres, hablarle a nuestros hijos. A veces nuestros hijos no quieren, a veces están cansados, a veces quieren estar en otras cosas, pero cualquier mensaje siempre va a quedar en el corazón sembrada esa semilla, esa palabra. Y cuando los niños sean grandes, cuando esas personas sean grandes, adultas, esa palabra siempre va a estar ahí presente en sus corazones y les va a ayudar para tomar sus decisiones. Y el día que se equivoquen, a nadie le podrán echar la culpa más que a sí mismo, porque ellos sabían que eso era la consecuencia. Tenían revelación de todo, tenían revelación de la palabra. En el versículo 16 al 17 nos dice que las Sagradas Escrituras es inspirada por Dios y que dice útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Ese es el objetivo de la Escritura. Es inspirada por Dios. La Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos hombres
tuvo que Dios usar para poder recopilar toda esta palabra, hoy nosotros debemos de darle gracias a Dios porque tenemos una ley, tenemos la palabra que quizás en nuestros antepasados no la podían tener, pero hoy el Señor nos ha dotado, nos ha bendecido y le debemos de dar gracias a Dios porque tenemos un mensaje, una palabra que siempre nos exhorta, nos ayuda, nos corrige nuestra situación en la que estamos. Cuando veía el capítulo 3, dice que en los potrillos vendrían tiempos peligrosos. Dice hombres amadores a sí mismos, hombres, dice vanagloriosos, hombres soberbios. Hombres que se aman a sí mismos, no ven la necesidad de los demás, no les importa lo demás, quieren ser únicos. Y lo que Dios nos advierte aquí es que estas personas son temporales. El tiempo que estén viviendo, el tiempo que tengan de vida aquí en la tierra, es lo único que van a lograr. Pero Dios nos quiere llevar más allá. En el versículo 15 que acabamos de leer dice: te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña eso. Él nos redarguye, Él nos corrige, Él nos instruye en justicia, cómo debemos de caminar, cómo debemos de actuar, cómo debemos de hablar. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Fíjese, con todas esas áreas de oportunidad que uno tiene en la vida al día de hoy, pero si tú vas caminando, si tú vas, hermanos, comprendiendo la palabra, tienes cada día ese concepto de buscar la santidad en Dios, delante de Dios tú eres una persona perfecta. Y una tercera persona eso no lo puede asimilar. Pero eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Por eso la Biblia dice que somos luz en medio de las tinieblas. Y esas luces no son todas las personas. Y quizás me atrevería a decir, ni siquiera son todos los que nos llamamos ser cristianos, sino aquel que camina conforme al plan divino, conforme a la palabra de Dios. Te pueden hacer sabio. ¿Cuántos problemas hemos tenido en nuestra vida? En el caminar de la vida. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar? Y cuando no consultamos a Dios, fracasamos o duplicamos el tiempo. Pero cuando consultamos a Dios, Dios nos da la respuesta, nos vamos a la oración, nos vamos a la palabra. Y aparte, hermanos, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos inspira, que es el que nos guía, que es el que nos enseña, que es el que nos pastorea día con día. Nos da la paz de la decisión que tenemos que tomar. Y posiblemente, si me atrevo a decir que si la decisión que tomé, pero tomé en cuenta a mi Dios, tomé en cuenta la palabra y le dije al Espíritu Santo que me dijera, que me instruyera, que me diera el consejo. Y si la decisión que tomé, aún el Espíritu Santo puede ayudarme a que esa decisión que tomé sea buena, el simple hecho, porque el Señor dice la palabra que Él no nos deja avergonzados. Él es fiel. Dios siempre está con nosotros, hermanos. Allá en segunda de Pedro, en el versículo 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, dice,
artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hoy en día, hermanos, hay muchos libros, hay muchas consejería para salir adelante. Hoy las familias tienen muchas necesidades, tanto las familias cristianas como las familias que aún no han conocido a Cristo. Pero la palabra de Dios es la que es una colección de consejos. Cualquier problema, a veces mis hijos salen con una cosa de un problema o una situación, y yo les digo: mira, mijo, eso que tú me estás comentando está ahí en la palabra. Y hay un asombro. Pero en la palabra encontramos cualquier tipo de consejo, cualquier problema que tengamos nosotros en la vida, la respuesta está aquí en la palabra. Y uno de los puntos que daba Pedro cuando estaba escribiendo, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor. Ellos no estaban hablando algo por hablar. Ellos estaban hablando algo que vieron. ¿Qué vieron? Dice la palabra de Dios que Jesús los llevó allá al monte y tomó a Juan, a Jacobo y a Juan y los llevó allá al monte. Y dice, porque el Señor quería demostrarle algo que ellos no habían visto. Fíjense, tanto tiempo caminar con Jesús, estar con Él, escucharlo. Pero Jesús también tenía un plan y un propósito. Y ese día el Señor le nació en su ser abrirle los ojos más a estos discípulos, enseñarle algo precioso. Y eso es cuando nosotros nos dirigimos a la palabra y nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios. Dios va a abrir nuestros ojos, Dios va a abrir nuestros corazones y nos va a enseñar. Y muchas cosas, hermanos, de lo que Dios nos revele, muchas cosas muchas veces no van a ser explicadas verbalmente. Son cosas, son experiencias que Dios te va a dar personal a ti para que tú sigas adelante caminando, siéndole fiel a nuestro Dios. Y vemos allá la parte que hizo Jesús con sus discípulos allá en San Mateo capítulo 27, que dice que Jesús llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. Yo recuerdo muchos años cuando aquí estaba el Tejabán, por aquí estaba esta parte, en la congregación. Yo era un joven que estaba trabajando y tenía muchos problemas en mis emociones. Era una persona muy apartada, siempre he sido así, muy apartado. Pero tenía tenía un hambre de crecer, un hambre de lograr muchas cosas. Y siempre el propósito fue de que Dios sea el que me diera las respuestas a todos esos problemas. Yo recuerdo que el altar estaba por aquel lado, por la cocina. Y en una adoración, en un culto, yo recuerdo que yo le estaba clamando con todo mi corazón, individual en mi pensamiento, pero estaba en el altar, estaba hincado y me sentía desesperado. Fíjese bien, a veces vemos las personas naturales, ¿verdad? Que dicen, no, pues no tienen problemas. No hay, ¿qué problema puede tener esa persona, no? Pero hay algo interno, que hay una necesidad interna y que necesitamos que Dios nos ayude. Y yo recuerdo que en mi oración estaba ahí y estaba clamando a Dios. Y en eso, yo soy también una de las pocas personas que derrama lágrimas. Y se me salieron las lágrimas y como que mi corazón, al momento que se salen las lágrimas, mi corazón como que se empezó a liberar. Mi vida se empezó a liberar. Yo ahora me doy cuenta que es muy bueno llorar. Entonces de repente hay que llorar.
Cuando eso sucede, sentí dos manos muy grandes con unas túnicas hasta el piso y que me abrazó por atrás de mi espalda y una voz que decía: yo estoy contigo, hijo. No puedo olvidar ese escenario. Y no es un Jesús como yo me lo imaginaba en la Biblia, ni es un Jesús como yo me lo imaginaba en un cuadro. Es algo sobrenatural. Es una luz no muy conocida. Y dice la palabra aquí que Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Como que Dios les quiso enseñar ahí, confirmarlo. Y esa revelación, ellos, hermanos, es una enseñanza personalizada entre Dios y estos discípulos. Porque Dios tiene un plan con esos discípulos. Y que cualquier situación que ellos... mire, hermano, cuando Dios te revela más su divinidad, su persona, los problemas van a ser más terribles. Las luchas van a ser más fuertes. Y te puede costar la vida, pero eso te va a ayudar porque tú sabes en quién estás confiando. Y Jesús los estaba preparando y le estaba revelando de quién realmente es Él. Jesús estaba presente en un cuerpo humano en el tiempo de ellos, cuando estaban aquí en la tierra. Sin embargo, aquí dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, sus ojos, su rostro. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y dice que aquí le aparecieron a Elías. Y a Moisés. Entonces Pedro dijo: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz les cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Como el Padre, el Hijo, hermanos, haciendo la obra ahí con los discípulos. Y dice que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros. Es importante, hermanos, la humillación. Es importante de cómo nosotros nos presentamos delante de Dios. Esta experiencia que yo le recuerdo que viví en esos tiempos era de una manera así, postrada. Una manera, hermanos, donde solamente tú y Dios estábamos clamando para que el Señor nos ayudara a tomar una decisión. Y dice: tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó. Fíjese bien. Se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y dice que alzando los ojos ellos a nadie vieron sino a Jesús solo. Y esto ayudó, hermanos, para que el apóstol Pedro pudiese tomar poder, pudiese hablar con seguridad en quién realmente están creyendo, en quién realmente, hermanos, están siguiendo. Dice en el versículo 18: pues cuando él recibió de Dios Padre y honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
y nosotros hemos oído esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Lo que está escrito aquí, hermanos, es algo que se vivió, es algo que ellos vieron con sus ojos, o es algo que Dios les reveló, y todo eso lo escribieron, y esto está hoy recopilado en las Sagradas Escrituras. Por eso debemos de seguir el consejo de la palabra. Es segura. La palabra de Dios es segura. La palabra de Dios es una antorcha que alumbra en todo lugar. La palabra de Dios no es una interpretación privada. La palabra de Dios, hermanos, está abierta para cualquiera que la quiere leer. La palabra de Dios fue traída por inspiración del Espíritu Santo y no por voluntad humana. La Escritura es la única guía confiable, justa y cabal para mostrarnos cómo vivir, y debemos dedicar tiempo serio cada día a su estudio para descubrir cómo vivir y cómo quiere que Dios haga con nosotros. Esa es la razón de la palabra de Dios. La Escritura es revelación de Dios. Allá en el Salmos capítulo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabra, ni oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo. Sus palabras, en ellos puso tabernáculos para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos, que es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vemos aquí el mensaje poético de descubrir el amplio y poderoso testimonio de lo que es la creación de Dios. En el versículo 4 y 6 se dice que se centra en cómo la vida en la tierra depende de la regularidad del sol. Todo lo que está en el universo, el firmamento, anuncia las obras de sus manos. En el versículo 9 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Dice 3 indicaciones de que Jehová es el autor de la palabra: la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, los preceptos de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Qué maravilla, ¿no? Cómo Dios se da a conocer, y de ciertas generaciones, de una manera u otra, Dios se ha ido dando a conocer. Características de las Escrituras: que es perfecta, que es fiel, que son rectos, que es puro, es limpio y son verdad. Beneficios de la palabra: que convierten el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, y todos son justos. Esas son las características que el Señor nos enseña a través de su palabra. Encontramos que la palabra es más valiosa que el oro, agradable al paladar como la miel, y que nos amonesta a la obediencia. Lo vemos en el versículo 10 y 11. Dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal.
Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Pidámosle a Dios, hermanos, que cada día haya ese deseo, esa necesidad de buscar a Dios, que Dios nos dé hambre y sed de su palabra. Sinceramente, hoy en estos tiempos, el hombre ya no siente esa necesidad, no la está sintiendo, porque si lo viera, si esto sucediera, hermanos, las iglesias, los templos, las congregaciones, el evangelismo estuvieran, hermanos, a la vanguardia de hoy en día. Tenemos que ver nuestra realidad hoy en día. Tenemos que desearlos, así como deseamos la plata, así como buscamos el trabajo, así como buscamos nuestras propias necesidades. Nosotros tenemos que tener en nuestro buffet espiritual la palabra de Dios. Y hermanos, y saborearla, sentir esa sensación, sentir, hermanos, esa ricura, sentir que la palabra de Dios es viva. Y la misma Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El hombre se ve, hermanos, claramente en la Escritura y tiene necesidad de que Dios convierta su alma, que Dios convierta o cambie sus pensamientos, cambie su caminar con Él. Dice el salmista, en guardarlos hay grande galardón. El consejo de Pablo a Timoteo dice, te puedes ser sabio y te puedes salvar. La palabra de Dios nos transforma. Versículo 14, 12 y al 14 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hoy puedo decir que estoy bien, pero al leer una palabra de este sagrado libro, empiezas a ver que hay cosas todavía guardadas en el corazón, que solamente a través de la Escritura te son reveladas. Hoy en día el hombre vive equivocado y dice, pues yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona, yo estoy bien. Pero ¿qué pasaría si abriese un libro de la Escritura? Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? No las voy a entender, pero si voy a la palabra voy a darme cuenta que tengo estos problemas y tengo que pedirle a Dios que me ayude a corregirla. Esa es la razón de la Escritura, esa es la razón de la palabra. Por eso tenemos que, hermanos, leerla. Dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio en gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío, Dios mío. Cuando entraba yo en esta mañana, veníamos en el auto, yo venía cantando, ya venía inspirado. Pero todo esto tiene un fondo, porque pues, obviamente me tocaba compartir la palabra, sentía la palabra, sentía que en cualquier lugar tú puedes adorar a Dios, sentir la gloria de Dios. Llegamos a este lugar, saludamos y rápidamente entré en la presencia de Dios. Rápidamente estaba ahí adorando a Dios. Y el salmista dice, sean gratos los dichos de mi boca. Que después, hermanos, de tener un momento de la lectura, un momento de hermanos, de una comunión con Dios a través de la Escritura,
una oración, el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida. Y hay problemas en la casa, hay problemas en el trabajo, hay problemas en la familia, pero eso Dios se encarga. No por eso no vamos a ser felices. No por eso no vamos a dejar, hermanos, de adorar a Dios con todo nuestro corazón. Pero ¿quién me ayuda? ¿Quién me inspira? La palabra. ¿Quién me levanta? La palabra. ¿Quién me fortalece? La palabra. Y el día de mañana que vaya yo a enfrentar los problemas, tengo paz, tengo seguridad. Mi vida está confiando en Dios. Y esa debe ser la razón, hermanos, en esta mañana, de que día con día nosotros nos interese cada día involucrar a Dios en nuestra vida a través de la Escritura, a través de la palabra. Cualquier situación que haya en casa, cualquier problema que haya en la familia, cualquier problema espiritual que tú tengas en tu persona, si tú vives quejándote, si tú vives que no hay remedio, eso va a continuar. Pero si tú vas a la palabra te va a exhortar, la palabra te va a enseñar, la palabra te va a corregir, la palabra te va a redarguir. Pero tienes que tomar una decisión. Y la decisión es que nos arrepintamos de ese mal proceder y pedirle a Dios perdón, y pedirle a Dios que nos ayude a seguir en esta vida. Pablo advierte a Timoteo el tipo de personas que vamos a estar viviendo. Dice que serán traidores, serán impetuosos, serán infatuos, serán amadores de los deleites más que de Dios. Y esperamos, hermanos, que así sean los hombres y que no seamos parte nosotros de esa estadística que el apóstol Pablo está escribiendo aquí en esta carta. Porque nosotros podemos caer en ese concepto. Es por lo cual la palabra hoy en esta mañana nos exhorta y nos enseña que tenemos que, hermanos, persistir en lo que hemos aprendido, en lo que nos han enseñado para adorar a Dios. Las escrituras son la inspiración divina y son la revelación de Dios al hombre, la inefable autoridad de fe y conducta. Reconocemos que la escritura tiene la capacidad única de instruirnos de cómo vivir. La pregunta aquí es, ¿su vida refleja su creencia en la autoridad de la escritura? Es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Busquemos maneras prácticas para vivir una verdad particular a través de las sagradas escrituras. En la escritura aprendemos a vivir, a pensar y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Con este punto, hermanos, yo termino y quiero invitarlos a que hagamos una oración y pedirle a Dios que ponga hambre, ponga sed por leer su palabra. Y yo le invito a usted, hermano, que aunque usted no tenga ganas, que dice, es que me da sueño leer la Biblia porque tiene muchas letritas, luche, lea un versículo, 2 versículos, empiece por poquito. Y yo le aseguro, hermanos, que el día de mañana usted no podrá irse quizás a dormir, no podrá irse a trabajar, no podrá hacer sus actividades si usted no toma una porción de su palabra para que en ese día la bendición de Dios sea en tu vida. Yo te invito a que lo hagas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana. Señor, durante esta unidad vamos a estar hablando de lo que es la importancia de tu palabra en nuestras vidas. Y hemos visto hoy en esta mañana, Señor, muchas cosas que nos has revelado de lo que está sucediendo y pronto va a suceder más adelante, Señor. Pero también, Señor, nos das el consejo de cómo lograr vencer todas circunstancias de la vida que vendrán en el futuro. Ayúdanos, Señor, a ser fieles contigo.
Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, de esta congregación, Señor, que tú sabes su necesidad que está pasando en este momento. Pero yo estoy seguro, Padre mío, que en tu palabra están las respuestas a los problemas que haya en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra vida cotidiana, etcétera, Señor. Te pido, Dios mío, que nos dobleguemos y vayamos a tu palabra y encontremos esa respuesta, Señor, en la cual estamos buscando, Dios mío, para salir adelante. Gracias, Señor. Síguenos guiando con tu Espíritu Santo y que tu palabra sea lámpara y lumbrera en nuestro camino, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.